¿Qué harías si un día la persona a la que llamas tu marido se olvidara de apagar el teléfono y le oyeras decirle a otra persona: mi matrimonio es terrible, pero sigo aquí porque la familia de mi esposa tiene dinero. Dentro de 2 o 3 años me iré. Esa noche no lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé inmóvil sentada al borde de la cama, en mi pequeño apartamento de Madrid, mirando fijamente la pared blanca como si pudiera darme una explicación. La llamada comenzó bien. Dijo que iba de camino a casa, que había tráfico y que tardaría unos 20 minutos. Yo estaba doblando la cama, con una mano sujetando el teléfono a la oreja y con la otra alisando la esquina de la cama, como de costumbre. ¿Ya has comido?, preguntó. Todavía no. Espera a que llegue a casa y comemos juntos, respondí, con una sonrisa a medias, medio cansada después de un día de trabajo. El sonido de los claxones de los coches afuera, el viento que entraba por la ventana, todo era normal. Una noche muy normal para una pareja que llevaba 3 años casada. Vale, déjame concentrarme en conducir. Te llamo luego. Sí, conduce con cuidado. Pitido. Llamada finalizada. Pantalla apagada. Al menos eso creía yo. Dejé el teléfono junto a la almohada y fui al baño a lavarme la cara. El agua fría corriendo por mi piel me despertó. Mi mente estaba llena de trivialidades. La reunión de mañana con los clientes, si debía ir a cenar a casa de mis padres este fin de semana, qué gastos tenía que revisar este mes. Cuando salí del baño, mi teléfono seguía allí, con la pantalla en negro, pero su voz resonaba con claridad, como si estuviera justo en el dormitorio. Hermano, te digo la verdad, mi matrimonio es terrible. Me detuve, se me aceleró el corazón. Estaba hablando con alguien. En el coche. Y tú no me has colgado. Cogí el teléfono. La pantalla seguía mostrando llamando. No di nada. Ni un hola, ni un soy yo. Me limité a mantener el teléfono pegado a la oreja, mientras con la otra mano sujetaba el borde de la sábana. Pero ya sabes, dijo riendo con voz relajada, mi suegro es rico. Tiene un fondo fiduciario, un negocio familiar y de todo. Sería una tontería por mi parte abandonarlo ahora. Me dolía la cabeza a rabiar, como si alguien me hubiera echado un cubo de agua helada en el cerebro. ¿Y qué vas a hacer? La voz del hombre resonó, un poco lejana pero audible. Ya lo tengo claro. Solo 2 o 3 años más. Intentaré estabilizar la situación. Conseguiré el dinero suficiente. Me haré un nombre y luego me iré. No sospechará nada. Está demasiado cómodo, confía demasiado en mí. Eso soy yo. La persona de la que estás hablando soy yo. La persona que duerme a su lado todas las noches, le cocina, lo cuida, camina a su lado en cada comida familiar, es esa persona. No puedo respirar. Sentía el pecho tan oprimido que era como si alguien me hubiera metido piedras. Una parte de mí quería gritarle: ¿de qué estás hablando?, interrumpirlo, hacerle oír lo que acababa de decir. Pero otra parte, más fría, más sobria, me detuvo el dedo. Me quedé allí de pie, en medio de mi propia habitación, sintiendo que estaba espiando la vida de un extraño. ¿Pero te encanta?, preguntó el otro amigo. Se rió, una risa corta y descarada. Hermano, qué amor. Este matrimonio es un desastre, pero económicamente está bien. Solo tengo que jugar bien mis cartas. Él nunca verá nada. Nunca veo nada. Lo vi todo. Cada palabra, cada risa, cada suspiro fingiendo cansancio. No recuerdo cuándo colgué. Solo recuerdo mi dedo deslizándose por la pantalla, el pitido, y luego un silencio tan denso que podía oír los latidos de mi corazón. Me senté en el borde de la cama. El teléfono estaba en mi mano, la pantalla negra, como si no me hubiera traicionado un minuto antes. 3 años de matrimonio. ¿Cuántas veces hemos discutido y nos hemos reconciliado? Por las tardes, sentado en el balcón con vistas a la callejuela, hablaba del futuro, del hogar, de los hijos, de los viajes. ¿Cuántas frases dicen: te amo, tengo suerte de tenerte? De repente, me convertí en un elemento más de la utilería de una obra de teatro, en la que no tenía ni idea de que solo era un actor de reparto. Yo no grito, no rompas el teléfono, no llames a tus padres, no envíes mensajes de texto a tus mejores amigos. Acabo de abrir el cajón de la mesilla de noche y saqué una pequeña libreta. En la primera página en blanco, mi mano escribía muy despacio, como si temiera que si escribía demasiado rápido, todo desaparecería. Hoy, a las 9:37 p.m.,
Mi esposo le dijo a su amigo que nuestro matrimonio era un desastre, que se quedaba por el dinero de sus padres y que planeaba quedarse 2 o 3 años más antes de irse. Escribí esto, no para dárselo a un abogado. No debe ser denunciado mañana, pero de modo que, cuando en los días venideros me sienta débil, cuando dude de mí mismo, tendré pruebas de que lo que he oído esta noche es verdad. En ese momento, en la tranquila habitación de Madrid, comprendí algo muy extraño. Hay traiciones que no te hacen gritar, pero te dejan tan silencioso que hasta tu propio corazón se siente incómodo. Me quedé así sentado durante mucho tiempo. No sé cuántos minutos o cuántas horas. Simplemente sé que cuando finalmente me levanté, caminé hacia el armario y doblé el vestido que una vez elogió como el más hermoso. Ya no era la mujer que era antes de contestar el teléfono esta noche. Esa noche no salí de casa. Él seguía volviendo, seguía besándome la frente, seguía preguntando, ¿estás bien? Pareces un poco cansado. Sonreí y asentí. Está bien. Probablemente sea por trabajar demasiado. Creo que es fácil. Lo que él no sabía era que, en el momento en que olvidó colgar la llamada, nuestro matrimonio murió. Y para comprender plenamente por qué ese shock fue tan terrible, por qué confié tanto en él que no pude ver nada, tenemos que volver al principio. En aquellos tiempos en que creía que vivía en un matrimonio de ensueño. Antes de esa llamada, si alguien me preguntaba por mi marido, habría respondido sin pensarlo. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. It's called a divided decisions private. Ahora que lo pienso, esa frase suena más a autosugestión que a verdad. Nos conocimos una tarde de otoño en Madrid. Mi amigo me invitó a tomar algo después del trabajo, a un bar pequeño en una calle cerca de la Latina. La música no estaba muy alta, lo suficiente para conversar sin gritar. Llegó tarde, con las mangas de la camisa remangadas, oliendo agradablemente a colonia, sonriendo a todos como si fuera el alma de la fiesta. Se sentó a mi lado porque había un asiento vacío. Pidió una copa de vino. Se giró hacia mí y me preguntó, ¿dónde trabajas? En un bufete de abogados, respondí, con cierta vacilación. Ah, abogado, dijo con los ojos iluminados. Tus padres deben estar orgullosos. En ese momento pensé, este chico es buen conversador, delicado y cariñoso. No sabía que era la primera vez que estaba indagando, no halagando. Las citas que siguieron fueron rápidas e intensas, como un torbellino. Café matutino en un pequeño café cerca del Retiro. Paseos de fin de semana por la Gran Vía. La primera vez que me tomó de la mano en la Plaza Mayor, diciéndome que Madrid nunca había sido tan hermosa hasta que yo estuve allí. Normalmente soy una mujer cautelosa, pero con él todas las reglas se relajan automáticamente. Simplemente me escuchaba lo suficiente. Era lo suficientemente gracioso, lo suficientemente vulnerable como para que quisiera protegerlo. Entonces, una noche, después de apenas unos meses de conocernos, me miró y suspiró. Nunca me he sentido tan en paz. No quiero perderte. Lo oí y me lo creí. Cuando me propuso matrimonio poco más de un año después, en un pequeño balcón con vistas a los tejados de Madrid, no me pareció rápido. Me pareció natural. Mi familia no es rica de forma ostentosa, pero todos saben que mi padre tiene su propia empresa, fondos y terrenos en varios lugares. En España, es habitual que los parientes se interesen por las familias de los demás. Y mi marido, desde el principio, encajó a la perfección. El primer domingo que vino a comer a casa de mis padres, llegó 10 minutos antes, trajo una botella de vino, besó la mano de mi madre, estrechó la mano de mi padre y elogió la paella de mi abuela como la mejor que jamás había comido. Mi padre está callado, muy callado, simplemente observando. Mi madre me miró con una expresión que decía, vale. Después de la comida, cuando toda la familia se trasladó al salón para tomar café, él se sentó junto a mi padre y preguntó naturalmente. Leí un artículo sobre su empresa. Me impresionó mucho. ¿La construyeron desde cero? En ese momento, me sentí orgulloso. Me enorgullece que puedan hablar entre ellos, que mi futuro esposo se preocupe por la carrera de mi padre. Ahora que lo pienso, solo quiero darme la vuelta, agarrarme del hombro y preguntar, ¿crees que es normal que un hombre pregunte demasiado sobre los bienes de tu familia después del primer almuerzo? Aparecieron otras señales, pero las etiqueté como realidad. Por ejemplo, comer fuera. Cuando éramos solo nosotros dos, se sentía cómodo en restaurantes pequeños y con platos sencillos.
Pero cuando mis padres estaban presentes, el restaurante siempre era el más caro de la lista. Él sonrió y dijo: si vas con tu tía o tu tío, tienes que elegir un lugar adecuado. Además, de vez en cuando está bien divertirse un poco. Asentí con la cabeza. Tenía sentido. No me había fijado en que rara vez dejaba pagar a mi padre. Primero mostraba su tarjeta. Pero era la mía. Es una cuenta conjunta. Cariño sonrió con mucha naturalidad. Nuestro dinero, no el de nadie más. Y luego está el coche. Una tarde, Dio. Creo que deberíamos cambiar de coche. El actual no es muy seguro. Además, trabajas muy lejos. Pero, ¿de quién es el nombre? Pregunté, medio en broma. Ponlo a tu nombre. Tu historial crediticio es mejor. Y eres la hija de mi padre. Será más fácil que el banco lo apruebe. Es un hecho. Realidad. Esto se convirtió en un escudo para muchas propuestas posteriores. Abrir una cuenta conjunta. Contribuir con una pequeña parte a un proyecto de startup. Quizás más adelante a mi padre le guste invertir. Cenas con sus amigos, donde dice: mi esposa tiene la suerte de tener una familia estable. Ahora tenemos una fundación, así que no tenemos que preocuparnos como ustedes. En ese momento, me reí. Creo que estaba siendo sarcástico, bromeando. No me había dado cuenta de que nunca decías tenemos suerte, sino siempre él tiene suerte porque su familia es así. Por eso yo no sufro. Yo también tuve una fugaz premonición. Cada vez que decía que quería dividir el dinero de forma más clara y reducir los gastos, él guardaba silencio y cambiaba de tema. Siempre que me ofrecía a ayudarle a pagar una vieja deuda para tranquilizarle, él respondía inmediatamente: no hace falta. Simplemente preséntame a una o dos personas de la red de contactos de tu padre. Pero el amor es muy bueno poniendo excusas. Te defendí incluso antes de que me necesitaras. Solo intento construir un futuro para los dos. Guessing. Los hombres piensan mucho en las finanzas. No lo entiendo del todo. Solo quería la aprobación de sus padres. Eso es todo. Hasta que llegó la noche, el teléfono no se apagaba. Hasta que le oí decir claramente: este matrimonio va mal, pero económicamente estamos bien. En 2 o 3 años más podremos irnos. En ese momento, todos esos recuerdos hermosos pasaron fugazmente por mi mente como una película. Pero los colores habían cambiado. Las palabras que una vez pronunció adquirieron de repente un significado diferente. Las miradas, los apretones de manos, los almuerzos de los domingos se convirtieron en piezas de un plan a largo plazo, conmigo en el centro, pero no como esposa, sino como una oportunidad. Lo más doloroso es no darte cuenta de que estás calculando. Lo más doloroso es darme cuenta de cuántas veces he apagado mi propia premonición, solo porque quería creer que no era tan estúpida. Después de aquella noche, ya no miré el pasado con los mismos ojos. Y una vez que empiezas a repasar cada detalle con brutal claridad, ya no puedes no saber nada de ellos. Pero mirar hacia atrás no es suficiente. Para saber quién es realmente, tengo que observarlo en el presente. Observarlo dormir junto a una mujer a la que pensaba abandonar. Observa su sonrisa, cómo gasta el dinero, cómo dice te quiero, después de olvidarse de colgar una llamada. Y fue entonces cuando llegué a la parte más aterradora: vivir en la misma casa con un traidor, fingir no saber nada, y recopilar silenciosamente la verdad poco a poco. No le dije que lo había oído todo. En cambio, opté por un enfoque mucho más aterrador: vivir con un traidor, fingir no saber nada y observar en silencio. A la mañana siguiente, Madrid seguía tan ruidosa como siempre. El sonido de los autobuses abajo, el sonido de los vecinos cerrando sus puertas y el olor a café de la tienda de la esquina que subía hasta mi balcón. Dentro del apartamento, todo era normal, al menos para él. Bajó a la cocina, con el pelo aún mojado de la ducha y vistiendo su habitual sudadera azul marino. «Buenos días, mi amor», besó mi frente ligeramente. Escuché claramente las palabras «mi amor», pero por debajo mis oídos seguían oyendo un eco. «Este matrimonio es un infierno». Me quedé por necesidad económica. «¿Puedes dormir?», preguntó, abriendo el armario para coger una taza. «De acuerdo», respondí con una voz tan tranquila que incluso a mí me resultó extraña. Mis manos sirvieron el café como siempre, pero en mi cabeza todo era diferente. Si antes la mañana era el comienzo de un día normal, a partir de ese día
Cada mañana para mí fue una escena. Él actuó. Y por primera vez también comencé a actuar. Después de que salió de casa, justo cuando se cerró la puerta, cogí el teléfono inmediatamente. Volví a abrir las notas de ayer. Las palabras que escribí seguían allí, frías y claras. Me desplazo hacia abajo y añado una nueva línea. A la mañana siguiente, a las 8:14, actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó si había dormido bien. Seguía llamándome mi amor. Le contesté como siempre. No mencioné la llamada. A esa nota la llamé Observaciones. Un nombre que suena muy científico, muy seco, pero en su interior hay pedazos de mi corazón que se están resquebrajando. En los días siguientes, el horario se mantuvo prácticamente sin cambios. Él sigue yendo a trabajar, sigue diciendo que tiene reuniones, sigue enviando mensajes a mediodía, pensando en ti. ¿Ya has almorzado? No hagas demasiado. Pero una vez que supe lo que decía a mis espaldas, cada uno de esos mensajes se volvió, de repente, mecánico, como las líneas de un script de un programa que instaló hace mucho tiempo. Al tercer día después de la llamada, exactamente a las 12:47, recibí la noticia. Pensando en ti, preciosa. Levanté la vista hacia el reloj. 12:47. Abrí. Observaciones, escribí. Día X. 12:47. Mensaje de texto que dice: Estoy pensando en ti. Ayer también a las 12:47. Podría ser un recordatorio, un hábito o una estrategia de imagen. Al releer lo que había escrito, de repente me di cuenta. Ya no estoy en la posición de la esposa dolida que solo puede llorar. Empiezo a pensar como un investigador. Y la persona investigada es el hombre que duerme a mi lado todas las noches. También comencé a notar cosas que antes considerábamos imperceptibles. La forma en que siempre pone el teléfono boca abajo sobre la mesa. La forma en que bloquea la pantalla tan rápido si me acerco. Siempre inclinaba su portátil de manera que la pantalla quedara de cara a la pared, nunca de cara al salón. Una noche, mientras se duchaba, su teléfono estaba sobre la mesa y la pantalla parpadeaba con notificaciones. Veo aparecer el nombre de una aplicación bancaria, pero el contenido está oculto. Yo no toco, no porque no quiera, sino porque lo entiendo. Si profundizo, le daré un motivo para que me haga quedar como la esposa loca y controladora. Y si permanezco callada, seguirá pensando que nunca veo nada. Y en este juego, la única ventaja que tengo es que él todavía piensa que soy estúpido. Comencé a hacer pequeños experimentos. Experimento 1. Reduce gradualmente mi iniciativa. Primero, deja de enviar mensajes de texto. Pide menos. Sentada en el sofá por la noche, cuando hablaba de presentar proyectos a inversores, le prestaba menos atención y asentía con la cabeza en señal de aprobación. Los 3 primeros días no se dio cuenta. Él sigue hablando. Él sigue sonriendo. Al cuarto día, me miró un poco más de tiempo. ¿Qué ocurre? Te noto un poco distante. Porque estoy cansado. Volví a usar la excusa de la seguridad. Observo. Experimento 1. Interacción reducida. Respuesta. Los primeros 3 días no hubo reconocimiento. El día 4 empezó a preguntar, pero aceptó explicaciones sencillas. Segundo experimento. Indagar en lo que más le importa. Las finanzas. Una noche, mientras cenábamos, dije casualmente: mi padre me llamó hoy. Parece que la empresa está revisando algunos aspectos de la estructura financiera, el fondo fiduciario o algo así. Dijo que probablemente endurecerán las condiciones para que no se involucren personas externas. Dije eso sin apartar la vista del plato de ensalada, pero mis oídos escucharon cada uno de tus movimientos con mucha claridad. El sonido de los cuchillos y tenedores sobre los platos se fue atenuando. Guardó silencio un instante más de lo habitual, y luego preguntó: ¿Qué quiere decir con apretar? ¿Qué ocurre? No lo sé. Papá solo dijo que quería que las cosas fueran más seguras, dije, encogiéndome de hombros. Pero, ¿me afecta a mí? Probablemente no. No estuve directamente involucrado. Levanté la vista y me encontré con sus ojos, que acababa de esconder. No te preocupes por mí, pero se trata de cálculo. Esa noche se mostró inusualmente entusiasta. Lavó los platos, limpió la cocina, me preparó té y me abrazó durante más tiempo mientras estábamos tumbados en el sofá. Alguien lo verá y dirá: este marido es muy atento. En cuanto a mí,
Tumbada en sus brazos, pensé, ¿estás intentando consolar a tu esposa o estás intentando mantener la calma a tu cartera digital? Lo anoté todo. El nombre del archivo, Observaciones, se va alargando gradualmente. Cada línea era una pequeña puñalada, pero extrañamente, cuantas más puñaladas, más despierto me sentía. Una vez, estuve a punto de dejar que lo viera todo. Ese día, estaba sentado a la mesa del comedor, volviendo a ver observaciones en mi teléfono. Estaba ocupado releyendo lo que había escrito. Este matrimonio es terrible. Otros 2 o 3 años. No lo pone en duda. La puerta se abrió con un clic. Llegó más temprano de lo habitual. ¿Qué miras?, preguntó acercándose. Me sobresalté. La pantalla seguía abierta, con el título Observaciones, claramente visible. Solo 2 pasos más y lo verás. Inmediatamente bloqueé la pantalla y sonreí. Correo electrónico de la empresa. Tengo un problema con un cliente que me está dando dolor de cabeza. Se detuvo y me miró durante un segundo. Esa mirada me secó la garganta. Luego se encogió de hombros y puso la llave sobre la mesa. Menudo abogado, siempre ocupado. Él cree. O al menos finge creer. No sé si sentir alivio o decepción. Aliviada de que el secreto no fuera descubierto. Me decepcionó darme cuenta de que no sentía curiosidad por mi mundo interior. Si digo, estoy cansado del trabajo, estarás listo para sacar esa conclusión. Nunca volvió a preguntar, ¿qué estás pensando realmente? Cuanto más observo, más entiendo una cosa. No tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perder lo que llevo conmigo. Cada noche, acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, me pregunto, si mañana supieras que lo oí todo, ¿qué harías? ¿Pedirías disculpas? ¿Confesarías? ¿O darías la vuelta a la tortilla y dirías que me lo estoy imaginando, que estoy loca, que soy inestable? He visto suficientes divorcios en este negocio como para saberlo. En lo que respecta al dinero, las personas pueden cambiar drásticamente. Y el marido agradecido que ama a su esposa y a su familia, que aparenta ser, puede convertirse en una persona completamente diferente si siente que corre el riesgo de perder sus beneficios. Darme cuenta de eso me asustó, pero también me hizo madurar. Comencé a comprender que, si me limito a sentarme aquí, registrando cada detalle de tus acciones, seguiré siendo solo un observador distante de un accidente. Pero si realmente quería salvarme, tenía que dejar de ser la esposa silenciosa y convertirme en la proactiva. No solo observar, sino proteger. No solo grabes, planifica. Y para ello, tengo que empezar por lo que más te importa. Dinero, cuenta, papeles. En aquel momento no sabía que estaba entrando en una guerra silenciosa. Solo sé una cosa. Si voy a vivir con un infiel, no me iré con las manos vacías, ni emocional ni financieramente. A partir de las frías líneas de observaciones, comencé a escribir otro tipo de nota. No se trata solo de lo que dices, lo que haces, sino de ¿qué debo hacer para salvarme antes de que sea demasiado tarde? Y fue entonces cuando las cosas pasaron de la observación silenciosa a la preparación de un contraataque. No mediante gritos, sino a través de relatos privados, documentos privados y reuniones de las que él no tenía conocimiento. Cuando lo observé como un caso para estudiar, comprendí una cosa muy rápidamente. Si solo escribo y no hago nada más, sigo dejando mi vida en manos de otra persona. Para escapar, primero tengo que salvarme a mí mismo, empezando por lo que más le importa, el dinero. Esa tarde pedí irme temprano. No le dije a dónde íbamos. Para él, simplemente era, estoy un poco cansado hoy, probablemente me iré temprano a casa a descansar. Pero en vez de irme a casa, entré en una sucursal bancaria cerca de la oficina. La puerta de cristal se abrió. El olor familiar a aire acondicionado y papel de imprenta inundó el ambiente. Se oían conversaciones en voz baja y el tecleo de números. Todo parecía tan normal que nadie habría imaginado que una decisión que cambiaría su vida pudiera empezar allí. Me senté en la silla de espera, agarrando con fuerza mi bolso. En su cabeza, su voz aún resonaba. 2 o 3 años más. Hay tiempo suficiente. No dudaré de nada. Cuando me tocó el turno, me acerqué al mostrador. El personal sonrió. ¿Qué necesita? Quiero abrir una cuenta nueva. Solo a mi nombre. Solo una frase. Pero mi corazón latía con fuerza como si acabara de hacer una confesión. Entregué la documentación, firmando las pequeñas casillas que siempre firmaba por mera formalidad. Pero ese día, cada trazo de la pluma,
Era como si volviera a firmar la frontera que nos separaba a él y a mí. No transferí todo el dinero, lo suficiente para tener la tranquilidad de que, si todo se complica mañana, no me quedo con una cuenta conjunta de la que él pueda retirar dinero en cualquier momento. Luego retiré más efectivo. Poco. No es exagerado. Metí el dinero en un sobre blanco y lo guardé en el cajón de mi escritorio en el trabajo. Es como si hubiera una pequeña boya, escondida en algún lugar al que nunca llegas. Esa noche, volvió a casa. Me abrazó por detrás en la cocina, me preguntó, «¿Cómo te va el día, amor? ¿Te sientes mejor?» Asentí con la cabeza y puse el plato en el fregadero. «Estoy bien. Probablemente solo sea falta de sueño». Ese día, no le conté que, por primera vez en 3 años de matrimonio, tenía una cuenta que él desconocía. Por primera vez, parte de mi vida financiera estaba fuera de su alcance. Pero sé que una cuenta bancaria no es suficiente. He visto suficientes divorcios como para entender que, en un juicio, lo que habla por sí solo son los documentos, las declaraciones y los contratos, no los recuerdos ni las lágrimas, y necesito aliados. No somos amigos. Pero mis padres. Ese fin de semana llamé a mi madre. «Mamá, ¿puedo ir a tu casa a almorzar? Quiero hablar». En España, la comida del domingo es algo casi sagrado. Familia, paella, risas. Pero ese día, para mí, la mesa de la cocina era como una sala de tribunal. Mi madre preparó la comida y habló de todo tipo de cosas para aligerar el ambiente. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, más callado de lo habitual, como si presintiera que algo andaba mal. Después de comer, tomé la iniciativa de limpiar, pero me temblaban tanto las manos que se me cayó la cuchara en el fregadero. Mi madre me miró y dejó la toalla en el suelo. «¿Qué ocurre?» Me sequé las manos, volví a la mesa y me senté frente a mis padres. «Necesito contarte esto, y, una vez que lo haga, sé que ya no podré fingir. Lo cuento desde el principio. La llamada que olvidó colgar. Las cosas que dijo. No lo duda. Otros 2 o 3 años». Mi madre se tapó la boca con la mano, con los ojos rojos. Mi padre no dijo nada, solo me miró fijamente. Sus ojos no llenos de sospecha, sino de dolor. «Continúa», dijo con una voz inquietantemente tranquila. Le hablé de observaciones, de los pequeños experimentos, de cómo empecé a darme cuenta de que no tenía miedo de perderme, sino solo de perder lo que venía conmigo. Yo no lloro. La primera vez que lo conté, mi voz sonó tan fría que me resultó extraña. Cuando me detuve, la cocina estaba en silencio. Solo quedaba el tic-tac del reloj de pared. Mi padre exhaló lentamente. «¿Qué es lo que quieres hacer?» Esa pregunta, sencilla, pero que me devolvió la iniciativa. No se trata de «¿podemos intentar salvarlo o deberíamos darle otra oportunidad?» Pero, ¿qué quieres hacer? Por ahora, quiero prepararme. Si me voy, no quiero verme atado a cosas que no firmé, que no conozco, que no controlo. Mi padre asintió. «De acuerdo, te presentaré a un amigo, un abogado. No para un divorcio inmediato, sino para que sepas cuál es tu situación y qué protección tienes». Mi madre me tomó la mano, y las lágrimas cayeron sin que yo me diera cuenta. «No tienes por qué avergonzarte de querer protegerte. El matrimonio no consiste en firmar un contrato para renunciar a todas tus armas y luego esperar a que te disparen». Unos días después, me encontraba sentado en el despacho del abogado que me había recomendado mi padre. La mujer tendría unos 40 años. Sus ojos eran penetrantes pero no fríos. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo solo ocasionalmente cuando mencioné fideicomisos, empresas familiares y cuentas conjuntas. «Lo primero es lo primero», dijo, abriendo su computadora portátil. «Tenemos que fijarnos en las cifras. Las emociones son importantes, pero si esto llega a los tribunales, lo que la gente tendrá en cuenta serán las declaraciones, los contratos y las firmas». Asentí con la cabeza. Lo tenía todo preparado. Los extractos bancarios conjuntos descargados, una copia escaneada del contrato de compra del coche a mi nombre, algunas facturas de restaurantes que él siempre pagaba por adelantado con nuestra tarjeta compartida. Extendimos los papeles sobre la mesa. Desde arriba, mi vida matrimonial se redujo repentinamente a un montón de números, líneas y símbolos euros. «Aquí», dijo el abogado, señalando algunos puntos de la declaración. «¿Ves estas transacciones?» Me incliné. «Transferencias regulares, cantidades no muy elevadas.
300 euros, 450 euros, 800 euros. Frecuencia: cada 3 hasta 4 semanas. El destinatario tenía un nombre que nunca había visto antes. ¿Quién es?, preguntó. No lo sé, dije tragando saliva. Nunca le he oído mencionar ese nombre. El abogado abrió otro expediente. Le echó un vistazo y luego levantó la vista. Ella vive en otra ciudad y fue a la misma universidad que tu marido. Sentí que el suelo bajo mis pies se inclinaba ligeramente. Me agarré al borde de la silla. Podría ser una amiga, una conocida, cualquier cosa, dijo el abogado con total objetividad. Pero que un hombre casado transfiera dinero regularmente a otra mujer desde su cuenta conjunta, como mínimo, no es normal. Creía que solo era un cajero automático que sabía cocinar, dije con una risa fría, como si mi voz no perteneciera a otra persona. ¿Quién iba a pensar que también era patrocinadora de una tercera persona cuyo nombre desconozco? El abogado me miró, con ojos a la vez penetrantes y amables. Eso no define quién eres tú. Simplemente muestra quién es él. Continuamos profundizando. Otras transacciones se registran como consultoría, apoyo, negocios. Los abogados intentan averiguar los nombres de esas empresas. Muchas de ellas no existen. Sin sitio web, sin registro de marca, sin datos. Esta podría ser su forma de sacar dinero de la cuenta conjunta sin que ella se dé cuenta, concluyó. No es una gran cantidad, pero muestra un patrón. Mentiras sistemáticas. Si el primer shock fue oírle decir que nuestro matrimonio era un mal negocio, pero financieramente aceptable, y luego el segundo shock es darse cuenta de que utilizó ese mismo dinero para mantener otra vida, con otra persona. De camino a casa aquel día, Madrid estaba tan bonita como siempre. El sol brillando sobre los balcones arbolados, la risa de los niños en la calle, el olor a pan recién horneado de la tienda de la esquina. Solo por dentro soy diferente. Ya no me lo pregunto. ¿Me lo estoy imaginando? La pregunta ha sido modificada a: para alguien que calcula cada transacción, cada palabra, ¿se detendría si simplemente le dijera ¿duele? La respuesta es clara. No lo son. Sabía que dolía. Simplemente no le importaba. Lo que le importa es si puede sacar algo de este matrimonio. Esa noche me senté sola a la mesa del comedor, extendiendo todos los papeles que me había enviado el abogado. Declaraciones, notas, el nombre de esa mujer, las empresas fantasma. Lo miré durante tanto tiempo que las palabras del papel comenzaron a verse borrosas. Antes pensaba que si algún día me traicionaban, destrozaría cosas, gritaría y preguntaría ¿por qué? Pero llegados a este punto, el por qué ya no importa. Algunas personas traicionan por codicia, cobardía, egoísmo. No importa cómo se explique, el resultado sigue siendo el mismo. Lo único que queda es: ¿qué voy a hacer con esta verdad? Doblé los papeles, los metí en una carpeta y cerré el cajón con llave. Entonces miré alrededor de la casa, la cocina donde solíamos cocinar, el sofá donde solía abrazarme para ver películas, la cama donde me dijo, no quiero perderte. Y lo entiendo. Es hora de que sepas que ya no estoy sin ninguna duda al respecto. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa, de ver, cuando caiga la máscara, quién es realmente el hombre con el que me casé. Esa noche, pensó que estaba preparando una cena para salvar su matrimonio. Lo que él no sabía era que aquella sería nuestra última cena juntos como marido y mujer. Eligió un sábado por la noche para representar la obra más importante de su vida. Elegí esa noche para bajar el telón. Cuando llegué a casa, el olor a comida se había extendido por todo el apartamento. La luz de la cocina era más tenue de lo habitual, y sobre la mesa del comedor había 2 pequeñas velas, de esas que habíamos comprado hacía mucho tiempo pero que casi nunca usábamos. Las copas de vino estaban puestas, las servilletas dobladas con esmero, y todo parecía un anuncio de matrimonio feliz. Salió de la cocina, aún con una cuchara de madera en la mano, sonriendo. «Perfecto, has vuelto justo a tiempo». «¿Qué se celebra?», pregunté mientras colgaba mi abrigo en una silla. «No hace falta ninguna ocasión especial. Es solo que…» Se acercó más, rodeándome la cintura con sus brazos. «Siento que últimamente hemos estado un poco distanciados. Quiero compensarlo. Una cena solo nosotros dos, sin llamadas, sin trabajo. Un nuevo comienzo». Nuevo comienzo. Él realmente usó esa palabra. Y sin saber que, para mí,
Nuevo comienzo significa el final. Te dejo a ti la organización. Sacó algo que sabía que me gustaba. Pasta italiana cuya receta aprendió en nuestro primer viaje juntos. Sirvió vino y brindó con las copas. Para nosotros. Tomé un pequeño sorbo. El vino me bajó caliente por la garganta, pero la sensación más fría seguía en mi corazón. Comenzó a hablar, como si hubiera preparado su discurso de antemano. Sé que últimamente he estado un poco estresado por el trabajo. Muchas cosas no han ido bien, y puede que sin darme cuenta me haya desquitado contigo. Solo quiero que sepas que te aprecio, aprecio a tu familia, aprecio lo que hemos construido. Si hubiera sido hace unos meses, quizá me habría emocionado. Hoy, cada palabra respeto que pronunciaba era como añadir otra capa de pegamento a una máscara que estaba a punto de desprenderse. No interrumpo, te dejo terminar. Habló de sus planes futuros. Creo que deberíamos empezar a tomarnos las finanzas más en serio. Pensar en invertir, comprar una casa más grande, tal vez. Hablar con tu padre sobre algunas ideas. Tu familia tiene la base. Nosotros tenemos la energía. Siento que podemos construir algo realmente grande. End quote. Don Ma. Hice girar suavemente la copa de vino en mi mano, observando cómo el anillo de vino tinto se adhería al borde de la copa. Él no lo sabía. Al mismo tiempo, en mi mente apareció la imagen de la declaración, el nombre de esa mujer, las empresas fantasma que el abogado había señalado. ¿Qué opinas?, preguntó, mirándome expectante. Sí. Construimos muchas cosas, respondí lentamente, solo que no las que te imaginas. Frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la voz suave. ¿Qué quieres decir? Dejé el cuchillo y el tenedor. Un pequeño gesto, pero para mí fue como establecer un límite. Quiero hablar de una llamada, dije. De la noche en que olvidaste colgar. El ambiente en la mesa del comedor cambió de color en un segundo. Se quedó paralizado, con el tenedor aún suspendido en el aire. ¿Qué llamada?, preguntó, pero sus ojos no se atrevieron a mirarme directamente. La llamada que hizo en el coche, diciéndole a su amigo que este matrimonio era desastroso, que se quedaba porque la familia de su esposa tenía dinero, que en 2 o 3 años podría irse. No repetí cada palabra porque no quería herirte. Lo repito para recordarme a mí mismo que no me lo estoy inventando. Durante unos segundos, la habitación se llenó con el crepitar de las velas. Luego dejó el tenedor, suspiró y esbozó una sonrisa cansada. ¿Ya me oíste? Bueno, te diré la verdad. Ese día solo me estaba desahogando con mis amigos. Ya saben, cuando estamos estresados decimos tonterías. No lo dije en ese sentido. Incliné la cabeza. ¿No lo crees? Dijiste que nuestro matrimonio era un mal negocio, pero económicamente estable. Dijiste claramente que planeabas quedarte 2 o 3 años más para arreglarlo y luego irte. ¿Eso también es solo hacer el tonto por diversión? Exageras, dijo mordiéndose el labio. Ese día discutí con mi pareja. Estaba molesto porque las cosas no salieron como esperaba. Ya sabes, cuando estamos cansados, solemos quejarnos de forma dramática. ¿Entiendes? Luz de gas. ¿Orden correcta? ¿Orden correcta? ¿Y qué hay de la frase, no hay duda, es tan cómodo? Pregunté sin alzar la voz. ¿Eso también es impulsivo? Esta vez me miró fijamente. Algo brilló en sus ojos. Molestia, no culpa. Intento explicarme. ¿No puedes no sacar conclusiones precipitadas? Su voz se fue endureciendo. He estado aquí contigo los últimos 3 años. Si solo me importara el dinero, ¿crees que habría aguantado todos los momentos difíciles que hemos pasado? Me reí. Una risa corta, no triste. No digo que no puedas soportarlo. Incluso, una gran inversión requiere paciencia. Dio un golpe en la mesa con la mano, no con la suficiente fuerza como para derramar el vino, pero sí para demostrar que había perdido los estribos. ¿Con qué actitud me habla? ¿Soy tu marido? ¿Marido?, repetí. ¿O el que se quedará unos años más para ahorrar suficiente capital? Respiró hondo e intentó bajar la voz. Vale, me equivoqué al decir esas cosas. Lo siento, te quiero. Me casé contigo porque te quiero, no por tu padre ni por dinero. Lo que oíste fue solo mi peor versión en un momento de ira. ¿Enfadado por qué?, pregunté. Estoy callado. Mi corazón latía con una extraña calma. Me incliné hacia adelante. ¿Estás enojado porque tu negocio no va como lo planeaste?
¿O porque mi papá aún no ha invertido? ¿O porque el fondo fiduciario no está disponible para que lo uses cuando quieras? Estás tergiversando todo, dijo, repitiendo cada palabra. Desde el principio, intenté integrarme en tu familia, respeté a tus padres, construí una relación con ellos. Eso es normal en el matrimonio. ¿Normal? Repetí. Normal es que pasaras más de media hora en nuestro primer almuerzo preguntando por los bienes y la empresa de mi padre, que eligieras el restaurante más caro cada vez que mis padres estaban presentes, que siempre usaras una tarjeta compartida y dijeras que era por comodidad, que sugirieras comprar un coche a mi nombre para aprovechar un mejor crédito, que abrieras una empresa fantasma para transferir dinero de nuestra cuenta conjunta y luego enviárselo regularmente a otra mujer. Su rostro palideció cuando mencioné a otra mujer. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó. ¿Qué mujer? Esta leí su nombre, el nombre que me había mostrado el abogado. Estudió en la misma universidad que usted. Lleva meses recibiendo 300, 500, 800 euros de nuestra cuenta conjunta. No es lo que piensas, soltó de inmediato, casi por reflejo. Ella está en problemas. Solo estaba ayudando a una vieja amiga. ¿De quién es el dinero?, pregunté. Nuestro. No negué con la cabeza. Del dinero de la cuenta conjunta que dijiste que era conveniente. Pero cuando te mudaste, no nos avisaste. No ayudaste a tu amigo. Usaste el dinero de tu esposa, el dinero de la familia de tu esposa, para construir la imagen de un hombre generoso con otra mujer. Eso no es ayudar. Eso es invertir en otro papel tuyo. Se puso de pie, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Su rostro ahora ya no es el de un buen marido al que sus amigos aún elogian. ¿Crees que alguien ahí fuera te soporta como yo?, dijo con la voz temblorosa de ira. Siempre analizas, juzgas y escudriñas. Si digo algo malo, me convertirás en un monstruo. Te arrepentirás de arruinar lo que tenemos, solo por unas pocas palabras y unos pocos números en el extracto. Yo también me levanté, no para competir con él en altura, sino para no tener que mirar hacia arriba para verle. ¿Qué tenemos nosotros?, pregunté lentamente. Tú lo tienes, yo no. Tú tienes una esposa sensata, una familia con dinero, una cuenta bancaria conjunta de la que sacar dinero, otra mujer que se hace la interesante. ¿Qué tienes tú? Un marido que lleva calculando el día de su partida desde el principio. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No te disculpes, continué, porque no me arrepiento de lo que hice. Solo lamento que lo hayas oído, visto y sabido comprobarlo. Silencioso. Solo se oía el sonido de las velas apagándose y el olor a comida fría. ¿Qué quieres en realidad?, dijo finalmente, con voz cansada y molesta. ¿El divorcio? ¿Echarme de casa? ¿Crees que es tan sencillo? En resumen, lo miré fijamente a los ojos, y por primera vez en muchos años sentí que no tenía miedo de la respuesta. Mañana me mudo de casa. Dónde vivo y lo que hago es asunto mío. Esta casa, esta cuenta, esta familia. Ya no puedo usar la palabra nosotros. Estás exagerando, espetó. Podemos ir a terapia, podemos empezar de cero. La dejaré, yo. Basta de empezar de cero, interrumpí. Empezar de cero significa que hubo algo real. Y lo que pasó entre tú y yo, tú ya lo definiste. Un mal negocio que me mantuvo económicamente estable. Me miró fijamente durante un largo rato, tanto tiempo que pude ver el cambio en su mirada, de la súplica ir a frialdad. Fue entonces cuando mostró su verdadera cara. De acuerdo, dijo en voz baja. Si quieres arruinarlo todo, te dejaré firmar los papeles. Pero no esperes que me vaya con las manos vacías. Yo también contribuí a este matrimonio. Sonreí. La sonrisa que aún recuerdo hoy en día, no la sonrisa dolorosa, sino la sonrisa de finalmente ver la obra con claridad. No te preocupes, respondí. Mi abogado ya ha guardado el crédito que dejaste en el extracto. Entrecerró los ojos. Me atrevo. No es cuestión de atreverse, o no negué con la cabeza. Es cuestión de tener que hacerlo. Me has tratado como una inversión. Simplemente estoy retirando mi capital antes de que lo quemes todo. Guardó silencio. En ese momento supe que había terminado. No porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo, sino porque por primera vez ya no esperé su permiso para irme. Esa noche durmió en el sofá, no porque yo lo ahuyentara, sino porque no se atrevió a entrar en el dormitorio, donde la verdad acababa de golpearlo de frente. Me quedé tumbado en la cama,
mirando al techo, sintiéndome a la vez vacío y extrañamente aliviado. Ya no soy la mujer que espera a ver qué hará después. Ya he decidido mi parte. Al día siguiente, metió sus cosas en una mochila y una maleta pequeña. Me iré unos días para que puedas tranquilizarte. Hablaremos de nuevo, dijo en la puerta. Acabo de responder. No hace falta. La próxima vez que hablemos, habrá un abogado presente. Me miró durante unos segundos más, como si intentara encontrar algo de su ex esposa, aquella que tenía miedo de perderlo. Pero esa persona ya no está aquí. La puerta se cerró tras él. El sonido de la cerradura girando en un pequeño círculo. En el silencioso apartamento, por primera vez en mucho tiempo, pude oír mi propia respiración sin tener que preocuparme por el estado de ánimo de nadie más. Pero dejar a un hombre así, no se trata solo de cerrar la puerta. No desapareció. Él sigue teniendo la cuenta conjunta, las exigencias, las llamadas, los derechos que cree merecer. Fue entonces cuando tuve que ir hasta el final. Divorcio, separación, sanación. Y aprende a vivir una vida que ya no gire en torno a los cálculos de nadie. La gente suele hacerme la misma pregunta. ¿Te arrepientes de tu divorcio? Mary, si tengo algún arrepentimiento, es el de no haberme ido antes. Después del día en que sacó su maleta de casa, todo pareció más ligero. Pero de hecho, ese es solo el final superficial. El resto, el papeleo, las cuentas, los activos, los abogados, es la verdadera tormenta. Permaneció en silencio durante unos días. Entonces, empieza a llamar, enviar mensajes de texto y correos electrónicos. Inicial. Lo siento, estaba muy confundida. No sabía cuánto te dolían esas palabras. Después. Creo que aún podemos salvarlo. No hagas nada todavía. No se lo digas a tus padres. No dejes que nadie lo sepa. Y cuando respondí muy claramente en un mensaje breve, la próxima vez que hablemos será a través de un abogado. El tono cambió de inmediato. Él mismo contrató un abogado. Yo también tengo mi abogado. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral. Sobre la mesa había agua, papel, bolígrafos y rostros que habían dejado de sonreír. Se sentó frente a mí, ya no como mi esposo, sino como un socio que intentaba proteger sus propios intereses. Ya no mencionó «te amo» ni «no quiero perderte». En cambio, hay frases como «durante 3 años de matrimonio, mi cliente ha contribuido a construir nuestra vida en común. Solo queremos asegurarnos de que haya una distribución justa». ¿A qué esfuerzo te refieres? Estas son las cantidades que transfieres de tu cuenta conjunta a tu cuenta individual. Es el dinero que él le envió a esa mujer. Existen empresas de consultoría que no existen. Mi abogado puso las declaraciones sobre la mesa. Simplemente revise cada línea, cada día, cada cantidad, sin aspavientos, sin emociones. La verdad, fría y clara. No necesito decir mucho. Me quedé allí sentado, observándolo leer las huellas que había dejado. Ya no se puede decir que sea impulsivo, es broma o quejas de hombres, porque esto ya no son palabras. Aquí está el número. Por un instante me miró. Ya no tenía esa mirada de confianza en que podía controlarlo todo que tenía antes. Simplemente, frustrado porque la persona que él pensaba que no sospecharía nada, estaba en realidad más sobria de lo que creía. Finalmente, accedió a firmar. No toque las pertenencias de la familia. No me pidan nada relacionado con fideicomisos, tierras o acciones de la empresa de mi padre. Conserva únicamente algunos objetos personales y un poco de dinero de la porción que puedas demostrar que aportaste. No gano. Simplement. No me dejaré perder. Los trámites de divorcio en España no se realizan de la noche a la mañana. Cada documento requiere un tiempo de espera, un tiempo de revisión y un tiempo de firma. Y cada vez que lo firmas, tienes que afrontar la verdad de que este matrimonio se acabó. No en mi corazón, pero sí en los papeles. El día que recibí los papeles oficiales del divorcio, era un hermoso día soleado en Madrid. Salí del edificio, sobre en mano, sin sentirme ni feliz ni triste. Simplemente, silencio. No hace falta explicar nada más. Se acabó adivinar. Ya no tendrás que devanarte los sesos tratando de averiguar qué quiere realmente la persona que tienes al lado. Me mudé a un apartamento más pequeño, todavía en la ciudad, pero más tranquilo. Ni balcón grande, ni vistas espectaculares, ni el lugar perfecto para una pareja joven y exitosa como la casa antigua. Pero absolutamente todo en este apartamento es elección mía. La mesa del comedor solo tenía espacio para 2 personas.
Pero esta vez, la segunda silla no necesitaba ser reservada para nadie. La cama era más pequeña, pero mucho más grande que la sensación de tener que dormir al lado de alguien en quien ya no confiaba. Tiré las copas de vino que usamos para esas cenas perfectas. Cambiar la ropa de cama. Cuelga en la pared algunos cuadros que me han gustado desde hace mucho tiempo, pero que él una vez criticó por poco estéticos. Puede parecer una tontería, pero es mi manera de recuperar mi espacio, poco a poco. Voy a terapia. La primera vez que me senté frente a un desconocido y le dije, mi exmarido utilizó el matrimonio para enriquecerse, y se lo permití durante 3 años. Pensé que iba a desmayarme cuando dije eso, pero el terapeuta acaba de preguntar, ¿y ahora qué estás haciendo de manera diferente? Me di cuenta de que la historia no termina con lo malo que es, pero en cuestión de cosas, ¿cómo cambié después de eso? Ya no me río cuando oigo a alguien decir, los hombres son todos prácticos. Ya no me digo a mí mismo, bueno, mientras se queden con nosotros, está bien. Don't find the 40 daughters and 40 daughters and 40 daughters had been about 40 daughters. Hay algo que entiendo muy bien, especialmente en una sociedad como la española, donde la familia, el matrimonio, las comidas de los domingos y la imagen de una pareja perfecta son tan importantes que a veces la gente olvida la verdadera calidad de la relación, permanecer en un matrimonio sin respeto, mucho más vergonzoso que un acta de divorcio. El divorcio no es un fracaso. El fracaso consiste en saber que te están utilizando como una inversión, pero aún así quedarte, sacrificando más, esperando más, permitiendo que otros sigan minando gradualmente tu autoestima. Si eres mujer en Madrid, Barcelona, Sevilla o en cualquier otro lugar, sentado frente a esta pantalla, escuchando mi historia y pensando, hay algo en esto que se parece a mí. Bueno, quiero que sepas una cosa. No estás loco. No eres hipersensible. No eres egoísta si quieres proteger tu propiedad, proteger tu nombre, proteger tu corazón. Tienes derecho a preguntar, ¿cómo me trata cuando nadie me ve? ¿Qué dice de mí cuando no estoy presente? Considera mi dinero como nuestro o como un recurso para construir su propia vida. Y si la respuesta duele, no te apresures a ocultar tus sentimientos solo porque tengas miedo de entristecer a tus padres, miedo de lo que dirán tus amigos, miedo de lo que dirán tus vecinos. La persona que vive en ese matrimonio no es ella, eres tú. No cuento esta historia para que odiéis a los hombres, ni para promover el divorcio. Digo que el amor no admite cálculos. Quédate unos años más para tener suficiente capital y luego vete. Y si un día te das cuenta de que te has enamorado de la persona equivocada, aún puedes elegir de nuevo, ya sea que te encuentres en España, Vietnam o en cualquier otro lugar. Si alguna vez has estado en una relación en la que sentiste que te estaban utilizando como una inversión, por favor, escriba unas líneas en la sección de comentarios a continuación. No tienes que contármelo todo, no tienes que decir nombres, solo di, yo también he escapado, o incluso, estoy atascado. ¿Quién sabe? Tal vez tu historia, como esta, sea un salvavidas para otra mujer sentada sola en un apartamento tranquilo, pensando que es la única que está siendo estúpida. Y si quieres escuchar más historias reales, a veces dolorosas, pero siempre aleccionadoras, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. No quiero oír hablar de matrimonios perfectos, pero recordar que, por muy grande que sea la tormenta, la libertad que llega después siempre merece la pena.